Descubierto, el increíble viaje del hombre que enfrentó al toro más peligroso y transformó su vida. Era un día caluroso en el pueblo, y la plaza estaba repleta de murmullos emocionantes. Juan, un hombre de 40 años, se encontraba en el taller mecánico de su padre. El sudor perlaba su frente mientras ajustaba una tuerca con fuerza. Cada giro era un eco de una vida dedicada al legado familiar, un sacrificio que dolía en el fondo de su ser. La voz de su madre resonaba en sus oídos: siempre has sido el pilar de esta familia. Pero, ¿a qué costo? Desde joven, había aprendido a priorizar el esfuerzo y la lealtad por encima de sus propios sueños, tragando un lamento silencioso que le pesaba como una piedra en el pecho. La expectativa del pueblo crecía en torno a la próxima corrida con el Furioso, un toro temido y legendario. Escuchaba los relatos en la plaza, la valentía desbordante de los hombres que habían caído ante el bestia. Y mientras sus compatriotas soñaban con héroes de barro y sangre, Juan no podía evitar el abismo que se abría dentro de él. Enfrentar al toro fue apenas un susurro en su mente, una idea que descendía como un rayo, trayendo consigo un torrente de emociones. ¿Era el momento de levantarse y desafiar el destino familiar que le había sido impuesto? Las noches transcurrían entre pesadillas y anhelos. Entró en la mente del hombre que había aprendido a vivir con miedo. La culpa lo carcomía, atormentándolo mientras se preguntaba si estaba traicionando a su familia por considerar dar un paso hacia la arena. Al enterarse de su decisión, su hermano menor, con ojos llenos de admiración mezclados de desdén, le gritó: ¿te vas a convertir en un cobarde, o seguirás siendo el hombre que nos ha enseñado a ser fuertes? La presión de ser un modelo a seguir se volvía un peso más pesado con cada palabra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días antes de la corrida, Juan se entrenaba con don Alejandro, un esmatador que había aprendido a bailar con el miedo. Don Alejandro le enseñó que el coraje no solo reside en el enfrentamiento físico, sino en el valor de confrontar las sombras que nos persiguen. A veces, la lucha más difícil es la que tenemos con nosotros mismos, decía mientras Juan intentaba asimilar cada lección. Los entrenamientos eran un vaivén emocional, el deseo de ser alguien más contrastaba con el deber hacia su familia. Una y otra vez, se preguntaba si podría soportar el sufrimiento que su decisión traería consigo. La plaza estaba electrificada. El Furioso era un mito, una fuerza de la naturaleza que desafiaba lo humano. Como si las paredes del taller mecánico se desplomaran ante él, Juan sintió que todo su mundo se desmoronaba en un solo instante. El alboroto de la multitud se convertía en un eco distante, y el verdadero combate era interno: enfrentar sus miedos más profundos, el temor de fallar a su familia, y la lucha por reclamarse a sí mismo. Ante aquel escenario, cada inquietud y cada miedo brotaban y se intensificaban. ¿Estará dispuesto a perderlo todo por un sueño? Su respiración era irregular, el sudor glacial recorría su espalda. El momento de la verdad se acercaba y la decisión lo taladraba por dentro. Con el corazón en un puño, Juan se encontró al borde de su destino. ¿Tendría valor para saltar al abismo de su vida y transformarse en algo más que un mecánico atrapado en un legado ajeno? Juan se despertó con el amanecer, el sol acariciando su rostro a través de la ventana. Era el día de la corrida. La habitación estaba empapada de un silencio denso, lleno de una expectativa insoportable. Se sentó en la cama, los pensamientos revoloteando como aves inquietas en su mente. Los ecos de la plaza resonaban en su memoria, la adrenalina del desafío y la posibilidad del fracaso.
Sabía que enfrente tendría más que solo un toro, se enfrentaría a su propia vida. Tomó una ducha, el agua fría le despertó los sentidos. Sin embargo, el reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre en conflicto. ¿Quién era realmente? Cada gota que caía parecía arrastrar consigo las dudas que lo atormentaban. Decidió vestirse con una camisa blanca, como símbolo de renovación, dispuesto a dejar atrás el peso del pasado. En el camino hacia la plaza, dejó atrás el taller mecánico, un lugar que había definido su existencia durante años. Sin embargo, en ese instante, comprendió que al igual que un viejo motor que necesita ajustes, él también requería una reconstrucción interna. ¿Cómo podría ser un modelo a seguir para su hermano si él mismo no se sentía completo? Decidido, se plantó en medio de la multitud, sintiendo la energía vibrante de los asistentes que lo observaban, algunos con expectación, otros con juicio. Al no ver el rostro resplandeciente de su madre entre la multitud, la carga emocional se hizo más pesada, era como si su aliento se detuviera. Recordó sus palabras de apoyo y amor: hagas lo que hagas, yo estaré contigo. Esa lección resonó en su interior como una melodía en la que se aferró, un riff que lo impulsó hacia adelante. Sin embargo, la sombra de la duda lo acechaba: ¿y si no puedo? ¿Y si fallo? El sonido de los cuernos lo sacó de sus pensamientos. Era el momento. En la arena, el polvo se elevaba, mostrando un escenario en el que se definiría su futuro. El furioso apareció, imponente y desafiante, como una bestia folclore que había regresado a reclamar su lugar. La primera mirada que compartieron fue electrizante. En esos momentos, Juan comprendió que tenía que tomar el control de su destino, no solo en la plaza, sino en su vida. Respira, se dijo a sí mismo, déjalo fluir. Se acordó de don Alejandro y sus palabras sobre la importancia de bailar con el miedo, de permitir que ese miedo lo guiara en lugar de paralizarlo. Mientras se acercaba al toro, experimentó una calma inesperada. Fue en ese instante que Juan descubrió la profundidad de su propia valentía. Cada paso era una afirmación, una visión de sus sueños alzándose por encima de la duda. No solo luchaba contra el furioso, sino contra todo lo que le había impedido ser. Cuando finalmente se enfrentó al toro, la adrenalina estalló en su interior. Con cada movimiento, entendió que más allá de los riesgos físicos había una batalla interna que librar. Al sentir el peligro muy cerca, le siguió un impulso que lo llevó a decidir no solo sobrevivir el enfrentamiento, sino conquistar esa parte de sí mismo que siempre había estado oculta. Optó por saltar al abismo con fe y determinación, y en ese momento, todos sus miedos se transformaron en fuerzas motrices. El grito de la multitud lo envolvió, una mezcla de aliento y temor, mientras una nueva pregunta brotaba en su mente: ¿sería capaz de salir de esta arena realmente transformado? Las respuestas comenzarían a fluir con cada segundo que pasaba en la lucha. Pero sabía que más allá de esta corrida, el verdadero desafío apenas comenzaba. La arena no solo iba a definir al matador, sino al hombre que estaba construyendo para sí mismo. ¿Podría verdaderamente reclamar su vida después de este enfrentamiento? El eco de su propio coraje resonaba en su interior, y así, durante un último aliento, supo que este era solo el primer paso de un viaje monumental. Juan respiró hondo. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor marcando el compás de su vida. Avanzar hacia el toro era más que un desafío físico, era un ritual de autodescubrimiento. En ese instante, comprendió que cada movimiento, cada decisión, era una reafirmación de su valor, un paso hacia desmantelar el muro de inseguridad que había construido a lo largo de los años. Mientras el furioso embestía, la astucia de Juan lo llevó a esquivar, pero no solo huía de los cuernos de la bestia, también se alejaba de sus propios temores. En ese dinámico juego de estímulo y respuesta, cada giro lo acercaba más a una claridad que había estado buscando. La multitud rugía, no solo por el espectáculo, sino por la transformación que comenzaba a vislumbrarse en Juan.
Las enseñanzas de don Alejandro resonaron. El baile con el miedo ya no era un consejo lejano, sino una realidad tangible. Al entrar en una conexión con sus emociones, se dio cuenta de que podía utilizar la adrenalina a su favor, orquestando su propia danza con la ferocidad del animal. Sentía la energía acumulándose y comprendía que su vida había tenido la misma montaña rusa de emociones, miedo, desesperación y, finalmente, una euforia liberadora. Cada movimiento era un diálogo interno. Si bien la plaza se llenaba de gritos y aplausos, en su interior comenzaba a tener una conversación distinta. Hoy no solo enfrentas al toro, Juan. Tienes que enfrentarte a ti mismo, se repetía como un mantra. Era una lucha por la autoconfianza, por saber que cada golpe que asestara al suelo era una puñalada contra sus inseguridades. Con el siguiente embestida del toro, Juan sintió una chispa de lucidez. La multitud gritaba, pero él solo escuchaba su propio ritmo. El ruido del mundo exterior se volvía un eco distante mientras se centraba en su respiración, en cada paso. Era un guerrero en el campo de batalla, sí, pero también un explorador en las selvas de su mente. Cada vez que evitaba un golpe, el peso de sus años en el taller mecánico se desvanecía. El sudor resbalaba por su frente, llevando consigo las memorias de un hombre que sentía que no pertenecía a nada más que un mecanizado rutinario. Soy más que un mecánico. Soy un matador, un enfrentador, se autoafirmaba. La batalla llegó a un clímax inesperado. Con un movimiento calculado, Juan decidió acercarse más al toro, arriesgando la vida, pero apostando todo por su transformación. Cuando la bestia dejó escapar una embestida furiosa, el tiempo pareció detenerse. En ese breve respiro, Juan se dio cuenta de que no solo era un hombre luchando por ser valiente frente a un toro, estaba desmantelando la imagen distorsionada que otros habían forjado de él. Por primera vez, asumía la responsabilidad de su propio destino. Las miradas de admiración de la multitud lo alimentaban. No solo eres un matador, eres un maestro de tu propia vida, murmuró, alerta de que esta corrida no solo era un espectáculo, sino un punto de inflexión. Al final del enfrentamiento, Juan se sintió renovado, como un hombre que había cruzado un río inquieto y había emergido del otro lado, no solo más fuerte, sino también más claro en su propósito. Salió de la plaza, no solo como un individuo transformado, sino como un símbolo de resistencia. Sin embargo, mientras regresaba a casa, un gélido estremecimiento le recorrió la espalda. Había desafiado a El Furioso y mantenido su alma intacta, pero sabía que esa victoria era solo el comienzo. Su hermano, que siempre lo había mirado con admiración, estaba en la penumbra, atrapado entre las sombras de sus propias inseguridades. El peso de otra batalla se cernía sobre él. Ahora, no solo sería Juan el matador, sino también un mentor. Dudó, pero ya no podía permitirse el lujo de vacilar. Había llegado el momento de enfrentar a su hermano, y con ello, no solo cambiar el curso de su vida, sino el de aquel que más amaba. ¿Recibiría la misma fortaleza que había encontrado en sí mismo? La internecine lucha por enseñarle. Esperaba, y mientras se acercaba a casa, una nueva pregunta emergía en su mente: ¿sería capaz de guiarlo a través de su propio El Furioso? El aire fresco de la noche envolvía a Juan mientras caminaba por la senda hacia su hogar. Sin embargo, el brillo de su victoria no ahogaba la inquietud que le seguía como una sombra. Era el mismo sentimiento que lo había acompañado durante años, un miedo oculto, no a la bestia en la plaza, sino a ver a su hermano hundido en sus propias inseguridades. Sentía que el desafío que se aproximaba podría ser incluso más intimidante que el enfrentamiento en la plaza. Al entrar en su casa, lo primero que vio fue a su hermano, Andrés, sentado en la oscuridad de la sala. La luz tenue no podía ocultar la expresión de desánimo que se reflejaba en su rostro. Juan sintió que su corazón se apretaba, había estado en esa misma posición antes. No una, sino muchas veces había sucumbido a la autodescalificación.
Esa batalla interna, que ahora conocía tan bien, podía hacerse más oscura cuando se dejaba al otro en la penumbra. ¿Por qué no te atreves a salir?, preguntó Juan, y su voz salió más firme de lo que pensaba. La pregunta no era solo retórica, Juan estaba ansioso por comprender, por vislumbrar esos obstáculos que su hermano no podía desenredar. Andrés lo miró, y en sus ojos había una mezcla de admiración y angustia. No soy como tú. No tengo esa valentía. Había un quebranto en su voz que resonaba profundamente en Juan. En ese momento, se dio cuenta de que la meta de esta nueva etapa de su vida no solo era superar sus propios límites, sino también ser el puente para que su hermano hallara su valor. Juan se sentó a su lado, sintiendo el peso de la responsabilidad. Podía recordar vívidamente sus propias luchas, las noches de duda e incertidumbre. La imagen del furioso aún danzaba detrás de sus ojos, un constante recordatorio de que él también había tenido que confrontarse. No nací valiente, Andrés. Me hice valiente al enfrentar lo que más temía, confesó, sintiendo cómo su voz se desgarraba por la carga de su verdad. Esa noche, la conversación se convirtió en la primera batalla. Juan compartió sus experiencias en la plaza, la forma en que el miedo se transformó en energía, en un fuerte motor de cambio. La adrenalina y la experiencia se entrelazaban en un sendero de desarrollo personal que debía ser expuesto a Andrés. Sabía que el primer paso era confrontar sus propios miedos. La valentía no es la ausencia de miedo, sino avanzar a pesar de él, afirmaba con cada palabra que salía de su boca. Para Juan era claro, enseñar a su hermano era la única forma de hacer frente a sus propios demonios. Andrés lo escuchaba, y poco a poco, los destellos de comprensión comenzaron a iluminar su mirada. Durante el transcurso de la conversación, Juan pudo ver cómo su hermano se retorcía por dentro. Era un cofre lleno de emociones reprimidas, y la vulnerabilidad se convertía en la llave que podía abrirlo. Al concluir su charla, Juan entendió que ese momento era un punto de inflexión, pero quedaba muchísimo trabajo por hacer. Estaba frente a un enorme desafío, guiar a su hermano para que pudiera construir su propio camino hacia la autoconfianza. Las inseguridades de Andrés no se disolverían con simples palabras, requerirían amor, esfuerzo y un compromiso que solo podían nacer de la práctica, al igual que Juan había hecho al enfrentarse a su toro. Mientras la luna iluminaba el hogar, la preocupación se agolpaba en la mente de Juan. Si el reto de guiar a Andrés era monumental, aún había otro que turbaba sus pensamientos. ¿Tendría a su disposición la fortaleza necesaria para no solo ayudar a su hermano, sino también enfrentar el juicio de aquellos que aún no veían el valor en él? Aunque se sintió confiado por la conversación, una sensación de incertidumbre se posó en su pecho. La historia de dos hombres en busca de valentía apenas comenzaba, y el verdadero conflicto estaba latente. Esa chispa de esperanza que había despertado en él al enfrentarse al furioso comenzaba a dimitir, enfrentándose al desafío de ser una luz en la oscuridad. Y, ante un nuevo espejo de preguntas que reflejaban sus dudas, Juan se preguntó, ¿podré convertirme en el héroe que mi hermano necesita? La tensión acumulada en el aire prometía más complicaciones en el camino hacia la superación de sus propios demonios. Al día siguiente, el sol surgió con la misma intensidad que los anhelos de Juan. Sabía que debía actuar. Guiar a Andrés no sería solo un acto de amor fraternal, sino una batalla que necesitaba estrategias y decisiones firmes. Se planteó cómo podría cristalizar su intención de ayudarlo en acciones concretas. Pensó en cómo, a pesar de su vulnerabilidad, el crecimiento personal demandaba valentía y compromiso. Decidió invitar a Andrés a un entrenamiento. Le habló sobre la necesidad de enfrentarse a sus miedos, tal como lo había hecho él. Un paso a la vez, hermano. No podemos correr si no aprendemos a caminar primero, le aseguró Juan, mientras meditaba sobre lo sacrificado que había sido para enfrentarse a sus propios monstruos.
El entrenamiento no solo transformaría su cuerpo, sino que se convertiría en el campo de batalla donde abordarían sus miedos compartidos. Andrés aceptó la invitación, aunque una sombra de dudas aún se cernía sobre él. Juan lo notó y, mientras se preparaban, su mente se llenó de preocupaciones. Habría que establecer métodos, compartir experiencias y, sobre todo, crear un ambiente seguro. Para eso, era crucial que su hermano comprendiera que el camino hacia la valentía no era lineal. Luego de entrenar en la plaza, se sentarían a dialogar, a reflexionar sobre cada avance y retroceso. El primer día fue duro. Las repeticiones del ejercicio, un promedio que casi parecía inalcanzable para Andrés, hicieron que la frustración arremetiera. Sin embargo, era al finalizar la sesión que Juan se dio cuenta de que su hermano estaba luchando con más que solo el agotamiento físico. Una mirada de desesperanza pasó fugazmente por su rostro después de cada intento, como si la batalla no fuera solo contra el cansancio, sino contra su propia percepción de valía. Cada esfuerzo cuenta, Andrés. Aunque hoy no hayas completado el ejercicio, eso no define tu valentía, le dijo Juan, reconociendo la lucha interna que emergía entre cada serie. Deseaba que su hermano sintiera la validación de su esfuerzo, aunque fuera simbólica. Sin embargo, las inseguridades de Andrés parecían jugarle una mala pasada. El segundo día, notó que mostraba resistencia a continuar. No sé por qué me esfuerzo, nunca seré como tú, confesó con un tono quebradizo que revelaba sus intimidades. Esa noche, cuando se sentaron a hablar de nuevo, Juan percibió que tenía que tomar una decisión crucial, debía construir la confianza de su hermano a través de la vulnerabilidad compartida. Yo también tengo mis días oscuros, te lo prometo. Lo que ves de mí es una ilusión. Muchas veces he dudado de mí mismo y he sentido que no había suficiente, confesó Juan, sintiendo cómo su voz se entrelazaba con la de Andrés, creando un puente hacia la empatía. Las palabras salieron casi de forma instintiva, sabía que su propia batalla con los miedos podría convertirse en un relato que Andrés necesitaba escuchar. La estrategia de Juan empezó a dejar caer los muros de resistencia que tanto habían insistido en encerrar a su hermano. En lugar de ser solo un instructor, se convertía en compañero de batallas emocionales. Esa conexión repentina dio paso a una vulnerabilidad en Andrés, quien mostró una pequeña chispa de gratitud, parecida a una semilla que apenas empezaba a brotar. Pero mientras Juan comenzaba a ver algo de luz en la transformación de su hermano, una inquietante pregunta volvió a asomarse en su mente. ¿Había preparado verdaderamente a Andrés para enfrentar situaciones fuera del campo de entrenamiento? ¿Realmente podría sostener la fragilidad que enfrentaría en la plaza y en su propia mente? Al considerar estas realidades, la confianza de Juan en su misión se tambaleó. Si guiaba a su hermano hacia la luz, ¿qué ocurriría con sus propios temores? La lucha por la autoafirmación se convertía en una danza entre el crecimiento y la duda, y Juan se sintió abrumado, preguntándose si sería capaz de mantener en equilibrio la carga de ambos. La atmósfera estaba cargada con las tensiones de la incertidumbre ineludible. El próximo paso parecía más complejo que nunca, y solo quedaba esperar un nuevo choque de emociones que llevaría su viaje a un punto crítico. El tercer día de entrenamiento llegó como un desafío inesperado. Juan despertó con el sol dorado filtrándose a través de las ventanas, pero su ánimo estaba nublado por la inquietud. Era evidente que cada encuentro entre él y Andrés no solo era una oportunidad de crecimiento, sino también un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Mientras se vestía para salir, una pregunta lo asaltó: ¿estaba realmente preparado para lo que significaba guiar a su hermano en esta batalla interna? La presión crecía como el sudor en su frente. Al llegar al parque, el aire era fresco, pero las pulsaciones de Juan coincidían con la tensión que percibía en el rostro de Andrés. Su hermano parecía más retraído que de costumbre, como si una sombra lo siguiera. Fue un momento decisivo. Mientras se calentaban, Juan decidió abordar la situación.
¿Te gustaría que empezáramos con algo que te resulte más sencillo hoy?, sugirió Juan, intentando aliviar la carga con palabras suaves. Andrés solo asintió, sin hacer contacto visual, lo que hizo que la inquietud de Juan se intensificara. Comenzaron con estiramientos y ejercicios básicos, donde las inseguridades de Andrés resonaban más que el sonido de sus cuerpos en movimiento. Cada repetición era una lucha. A medida que se acercaban al final de la sesión, se podía ver que la frustración acumulada en Andrés se transformaba en una presión palpable. Cuando Juan sugirió añadir una serie más a su rutina, Andrés se detuvo, carcajadas amargas burbujearon de sus labios. ¿Por qué deberíamos continuar si no sirve de nada?, preguntó, la voz casi quebrada. La atmósfera se tensó como cuerda de arco, y Juan sintió la urgencia de actuar. Porque no se trata solo de completar ejercicios. Se trata de aprender a levantarse cada vez que caemos, dijo, con la esperanza de que al compartir su propia lucha, pudiera deshacer nudos invisibles que mantenían a su hermano atrapado en la duda. Sin embargo, no era suficiente. La frustración y el miedo se entrelazaban en la mente de Andrés como una tormenta. En ese momento crítico, Juan recordó sus propias batallas. ¿Cuántas veces había sentido que no era lo suficiente? ¿Cuántas jornadas se había cuestionado si el sacrificio valdría la pena? Entonces, impulsado por esta reflexión, decidió ser más audaz. Quiero que entiendas algo, Andrés. No me has visto siempre triunfar. He perdido batallas, he caído en abismos de desesperanza, pero aquí estoy, levantándome una vez más. Eso es lo que deseo que comprendas. No eres un fracaso si no llegas a un objetivo en la primera tentativa, eres valiente por intentarlo, expresó Juan, sintiendo el peso de sus propias palabras resonar en su pecho. Una chispa de entendimiento brilló en los ojos de Andrés, y por un instante, parecía que sus miedos se hacían más pequeños. Pero la sesión terminó de manera abrupta, y Juan no estaba satisfecho, sentía que había logrado poco en el fondo. Al finalizar el ejercicio, ambos se sentaron en la hierba, tratando de calmar las respiraciones descompasadas. La conversación giró en torno a la disciplina y la perseverancia, hasta que un silencio incómodo envolvió el ambiente. Mientras observaban las nubes correr por el cielo, Juan supo que la próxima fase del entrenamiento tenía que ser diferente. Necesitamos enfrentar a un verdadero enemigo. No solo los músculos, Andrés. Hemos de enfrentarnos a nuestros propios pensamientos negativos. Solo así podrás ver tu verdadero valía y desarrollar la fortaleza que llevas dentro, planteó Juan, conscientes de que invocar a un enemigo más grande significaba agarrarse de las manos y profundizar en sus vulnerabilidades. Con la presión incrementándose y la urgencia por evolucionar palpables, la emoción de Andrés parecía estar en crescendo. Pero Juan no sabía si su hermano estaba listo para la verdad dura de la lucha interna, esa que era más peligrosa que cualquier reto físico. La próxima jornada prometía ser transformadora, crucial para ambos. La pregunta latente en la mente de Juan era clara: ¿podrían realmente enfrentarse a los monstruos internos que amenazaban con hundirlos? Su historia apenas comenzaba, y ya se sentía la necesidad inminente de cruzar una línea que cambiaría su vida. El cuarto día de entrenamiento amaneció con un aire de inquietud que impregnaba cada rincón. Juan se preparó con determinación, recordando la conversación que había tenido con Andrés el día anterior. No podía permitir que los miedos de su hermano definieran su progreso, así que decidió adoptar un nuevo enfoque. Había que convertir la adversidad en un motor de crecimiento. El parque, un lugar que antes respiraba familiaridad y seguridad, ahora parecía un campo de batalla. La idea de enfrentar no solo la resistencia física, sino también sus demonios internos, lo llenaba de ansiedad. Mientras caminaba hacia el punto de encuentro, Juan reflexionó sobre lo que significaba ser un líder en el viaje del crecimiento personal. No era suficiente con guiar a su hermano, debía demostrar que también él era vulnerable y que la superación era un proceso lleno de altibajos.
Cuando finalmente se encontraron, Andrés parecía aún más distante. Su actitud mostraba que había interiorizado la carga de su lucha. Sin embargo, esta vez, Juan no iba a dar marcha atrás. Antes de comenzar, hizo un esfuerzo por abrir el diálogo. Hoy vamos a trabajar de una forma diferente, comenzó, con una mezcla de firmeza y ternura. En lugar de enfocarnos en las repeticiones, vamos a hablar de nuestras batallas internas. ¿Qué te preocupa realmente cuando estamos entrenando? Andrés lo miró, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y recelo. Tras unos instantes de silencio, finalmente se atrevió a compartir sus pensamientos. No sé, siento que no soy suficiente, que nunca seré como tú. Pero también quiero cambiar, y eso es lo que me asusta. Las palabras de su hermano resonaron en Juan como si él mismo las hubiera expresado. Esa vulnerabilidad era una nueva forma de conexión, un paso hacia adelante. El miedo a no ser suficiente es una sombra que todos llevamos, dijo Juan, sintiendo que su propio viaje estaba interconectado con el de Andrés. Pero hoy, vamos a convertir ese miedo en combustible. Propuso un ejercicio donde ambos se enfrentarían a retos incrementales. La idea no era competir, sino observar cómo cada uno respondía a la presión. Comenzaron con carreras cortas, pero la carga emocional estaba presente en cada zancada. Juan, con cada repetición, sentía que sus inseguridades también afloraban. La metáfora del torbellino interno estaba tomando forma. A medida que su cuerpo se movía, su mente luchaba contra el pesimismo y las dudas. Cada vez que sentía la fatiga abrumadora, se recordaba que esas sensaciones eran parte del proceso. Con un aliento entrecortado, Juan se atrevió a mirar a Andrés. Su hermano corría con la misma lucha interna, pero había una chispa de determinación que empezaba a brotar. Después de la carrera, ambos se sentaron en la hierba, exhaustos pero conectados. Aunque el camino por delante era incierto y complicado, el nuevo enfoque había creado un sentido de camaradería. Juan compartió sus propias luchas pasadas, hablando de momentos en los que pensó en rendirse. Es natural sentir que uno no es suficiente, pero esos momentos son oportunidades para crecer, sostuvo, recordando cómo había transformado el dolor en fuerza. Sin embargo, a medida que las conversaciones se volvían más profundas, Andrés empezó a abrirse con más franqueza. Pero, ¿y si nunca lo logro? ¿Y si me rindo antes de conseguirlo?, preguntó con vulnerabilidad. Juan sintió que esa pregunta era un reflejo de su propio miedo. En ese instante crítico, definió una nueva misión: la valentía no se mide solo en los triunfos, Andrés. Se mide en cuántas veces uno se atreve a levantarse después de caer. Así, la emoción y el desafío se entrelazaban, colocando una nueva capa de tensión en el ambiente. Esa jornada no solo fue sobre hacer ejercicios, sino que fue un vívido descubrimiento interno. Juan comenzó a entender que cada desafío que enfrentaban juntos no era solo un paso hacia la mejora física, sino una batalla silenciosa que invitaba a desterrar las inseguridades arraigadas. La sesión terminó, pero con un nuevo sentido de dirección. Juan sintió que había logrado establecer un puente hacia la resiliencia. Sin embargo, había una pregunta que persistía en su mente: ¿podrían efectivamente arriesgarse a enfrentarse al miedo más profundo y desconcertante que habían estado evitando? La emoción de este nuevo capítulo estaba por desbordarse. El quinto día de entrenamiento llegó con una carga inusitada. Juan despertó con una mezcla de emoción y aprensión. Había establecido una conexión valiosa con Andrés, pero ahora era el momento de llevar ese vínculo a un nivel más profundo. La idea de enfrentar no solo sus propios obstáculos, sino también los de su hermano, se erguía como un faro que iluminaba su camino. Mientras se dirigía al parque, la imagen de un toro enfurecido cruzaba por su mente. Pensó en cómo su vida había estado marcada por el miedo a ese toro, representando los desafíos que parecían insuperables. Sabía que, para avanzar, debía transformar ese temor en motivación.
La visión de un terreno peligroso debía servir como inspiración y no como barrera. Al encontrarse con Andrés, la atmósfera era diferente. Había un cambio en su expresión, como si un nuevo propósito empezara a germinar. Hoy vamos a probar algo diferente, anunció Juan, visualizando toda la intensidad del entrenamiento como un proceso de liberación. Vamos a enfrentar nuestro toro personal. Cuéntame, ¿cuál es el desafío que afecta más tu confianza? Andrés inhaló hondo, su mirada se perdía en el horizonte. El día de la competencia fue aterrador. Me afectó tanto que ahora siento que siempre estaré un paso atrás. Era un punto de inflexión, y Juan supo que debía actuar. Te entiendo. Ese día, sentí que había perdido el control de todo mi esfuerzo. Pero ahora, cada caída puede ser un nuevo comienzo. Reyendo la idea de superar la sensación de fracaso compartido, se convirtió en su mantra personal. Decidió diseñar un circuito de entrenamiento que simularía esa experiencia y que confrontaría sus propios puntos vulnerables. Comenzaron con un recorrido marcado por obstáculos, donde se necesitarían tanto fuerza como estrategia. Cada parada representaba un obstáculo emocional, la duda, la inseguridad, la ansiedad por el futuro. En las primeras vueltas, la frustración y el sudor comenzaron a acumularse. Andrés luchaba visiblemente, tropezando con sus propios pensamientos mientras Juan bramaba palabras de aliento. Sigue adelante, no dejes que el miedo te frene. Tú eres más fuerte de lo que crees. Mientras avanzaban, el circuito se convertía en una manifestación física de sus luchas internas. Juan también descubría algo nuevo en su propia vulnerabilidad. A medida que podían identificar a sus miedos como esos toros que acechaban, una chispa de claridad emergía entre la confusión. Cada caída era menos un indicativo de derrota y más una promesa de levantarse con más fuerza. Al final del circuito, jadeando y exhaustos, ambos se sentaron en la orilla del camino. No sé cómo lo hiciste, dijo Andrés, asombrado. Pero siento que cada vez que acabamos, cada zancada pesada es una victoria. Juan asintió, sintiendo cómo la conexión se había profundizado. Esa es la clave, hermano. El triunfo no reside en nunca caer, sino en el coraje de seguir intentando, enfrentando con cada paso ese toro que pueda estar al acecho. Sintió que un nuevo propósito latía en su interior. Con cada interacción, la barrera de sus inseguridades parecía desvanecerse, dejando espacio para una poderosa resiliencia. Sin embargo, había un nuevo indicio de desafío que provocaba un miedo visceral en él. Esa misma noche, cuando se preparaban para descansar, Andrés planteó la pregunta que se había estado formando en la mente de ambos: ¿y si algún día enfrentamos ese toro, de verdad? Juan tragó saliva, comprendiendo que ese enfrentamiento pronto llegaría. El verdadero reto no solo era entrenar duro, sino enfrentar al enemigo más grande que había, el miedo que llevaban en su interior. Con el corazón palpitando y el peso de las expectativas arrastrándose, se dio cuenta de que, en su búsqueda por la superación, los próximos pasos no serían fáciles, pero la dirección estaba sentada. La promesa de una confrontación real dejaba un aire de anticipación. La verdadera prueba de su crecimiento personal se aproximaba, y Juan sabía que el momento para ser honesto con sus propios límites y temores había llegado. El siguiente día, el horizonte se desperezaba con un cielo nebuloso que reflejaba el conflicto interno de Juan. Mientras se preparaba para salir, una sensación de inquietud crecía en su pecho, casi palpable. Había pasado de ser un mero espectador de su vida a un participante activo en su propia narrativa. Sin embargo, ese papel venía acompañado de la posibilidad de enfrentar sus propios toros. Cuando llegó al parque, Andrés lo aguardaba, mirando hacia el suelo, como si pasara revista a sus propios temores. Juan sintió que la conexión entre ellos había adquirido una nueva dimensión, ambos estaban a punto de chocar con sus realidades. ¿Listo para descubrir qué hay al otro lado del miedo?
dijo Juan, tratando de inyectar algo de coraje en el aire tenso. Andrés asintió, pero su mirada mostraba la lucha interna. No sé si estoy listo, confesó, la voz temblorosa. Cada vez que pienso en esa competencia, siento que el pasado me persigue. En ese instante, Juan se dio cuenta de que no solo era Andrés quien enfrentaba un reto, él también estaba lidiando con sus propias inseguridades. Piensa en ese día no como un fracaso, sino como un ancla que te impulsa a navegar hacia adelante, sugirió. Esa frase resonó entre los dos, creando un espacio de vulnerabilidad donde ambos podrían comenzar a construir fortaleza. Decidieron implementar un nuevo enfoque en su entrenamiento, uno que incorporaría no solo la agilidad física, sino también mental. Juan diseñó ejercicios que requerían una intensa concentración. A través de una serie de meditaciones y visualizaciones, cada uno debía enfrentarse a su toro imaginario, describiéndolo y renombrándolo, lo que era tanto un ejercicio mental como emocional. Mientras se adentraban en este nuevo método, los primeros intentos fueron difíciles. Juan luchaba contra la ineficacia de su visualización. Atrapado en su mente, se encontró reviviendo momentos del pasado donde había fracasado, sus pensamientos entraban en un espiral negativo. Andrés parecía estar en un lugar similar, sus respiraciones entrecortadas delataban las tormentas emocionales que ambos enfrentaban. Sin embargo, en lo profundo, había una chispa de deseo de cambio que comenzó a chisporrotear, empujándolos a continuar. Después de una sesión intensa, Juan sintió como sus propias limitaciones se desdibujaban. Al final, no podía negar que cada respiración podía ser convertida en motivación. Andrés también parecía haber encontrado un destello de determinación, su mirada se iluminó cuando finalmente dejó de luchar contra sus pensamientos y empezó a aceptarlos. Tal vez no se trate de eludir el miedo, sino de enfrentarlo y usarlo como combustible, dijo con nueva confianza. Sin embargo, a medida que avanzaban, surgió una situación inesperada. Una de las transeúntes, observando sus intentos, se acercó con un comentario que heló el aire: lo que están haciendo es inútil. A nadie le interesa ver a dos fracasados intentando pelear con sus propios demonios. Las palabras, aunque ajenas, se incrustaron en la autoestima ya frágil de Juan. Se detuvo, cuestionando si realmente estaba avanzando o simplemente tropezando en una carrera que estaba destinada a perder. La incertidumbre lo invadió, como un toro indomable. Andrés, notando su inquietud, colocó una mano en su hombro. No permitas que alguien ajeno defina tu valor. Lo que estamos haciendo es suyo, no de ellos, afirmó. En ese momento, Juan comprendió que la verdadera lucha no era solo contra sus propios miedos, sino también contra las voces externas que intentaban desalentarlos. La sesión concluyó con tanto éxito como frustración. A pesar de las dudas que aún lo asediaban, Juan sentía que legaba un nuevo umbral de conciencia. Caminando a casa, cuestionó su propia valía y su propósito. Pero sabía que un camino ya había comenzado, donde la verdad detrás de cada desafío estaba al acecho. Había un nuevo nivel al que deberían llegar y, mientras su mente analizaba esos pensamientos, se preguntó: ¿qué pasará cuando finalmente confrontemos al verdadero toro, el que acecha en el fondo de nuestro ser? Con esa pregunta resonando en su mente, Juan comprendía que el viaje hacia su potencial no había hecho más que empezar y que, en esta búsqueda de superación, la respuesta a su pregunta estaría a la vuelta de la esquina. El día de la corrida había llegado. Juan despertó con el sol brillando, iluminando un nuevo amanecer vislumbrante. En su interior, llevaba una mezcla de ansias y determinación. Habiendo enfrentado a su hermano en múltiples batallas emocionales, sentía que cada conversación, cada ejercicio, lo había preparado para este momento. No solo se trataba de enfrentarse al furioso, el toro de su historia, era un desafío a su propia esencia, un desafío a la versión de sí mismo que había creído limitada. Mientras se preparaba, el reflejo en el espejo le mostró a un hombre que había conquistado su miedo.
La camisa blanca que había usado en su último enfrentamiento simbolizaba la pureza de sus intenciones, no solo salir vencedor, sino conocerse a sí mismo. Cada paso hacia la plaza era un eco de decisiones vitales que ahora resonaban con claridad. Juan sabía que la verdadera lucha no estaba en ser un héroe ante el pueblo, sino en ser valiente frente a sus propias dudas. Al llegar, el ambiente vibraba con energía. La multitud esperaba en un bullicio electrizante. Esta vez, Juan no se sentía abrumado, en cambio, cada grito era un recordatorio de superación. La imagen de su hermano, observándolo con un destello de orgullo, le brindó la fuerza que necesitaba. Era consciente de que la grandeza no provenía solo de sus acciones, sino del deseo genuino de ser mejor, de inspirar a otros a hacer lo mismo. El furioso apareció, y en el instante de conexión visual, Juan comprendió que el verdadero enemigo era el miedo a fallar. Pero ahora, cada latido de su corazón lo llenaba de confianza. Recorría la sandía de la batalla interna, y cada movimiento hacia adelante era más que un paso físico, era una declaración de renovación personal, un grito de libertad. El enfrentamiento comenzó. Al principio, la adrenalina pululaba su sistema, cada embestida del toro le recordaba las batallas mentales que había librado. Sin embargo, en vez de huir de la bestia, se lanzó al encuentro, bailando con ella. No era una lucha física, sino una danza simbólica, cada paso en el ruedo lo acercaba más a la verdad de quién era. En ese momento, me dio cuenta de que no solo luchaba contra el furioso, sino contra la imagen de Juan, el mecánico atrapado en un legado y que estaba en proceso de despojarse de esa piel. Con cada giro y ajuste, logró hacer frente a su miedo. Fue en la tercera embestida que, tras una maniobra astuta, hizo lo que nunca antes había logrado, logró dominar al toro. No a través de la fuerza, sino con la astucia que había ganado a lo largo de su viaje. La multitud estalló en vítores, pero el verdadero triunfo era interno. Había conquistado aquella parte de sí mismo que le decía que no podía, que no valía. Al finalizar la corrida, Juan sintió una oleada de satisfacción profunda. No solo había dominado a El Furioso, sino que también había enfrentado sus propios demonios y emergido victorioso. La adrenalina disminuyó, y en su lugar, la calma y la seguridad se instalaron en su ser. Se dio cuenta de que cada lección había sido un paso hacia la liberación de su identidad. La transformación de un hombre que se había sentido atado por las expectativas familiares a un hombre que sabía que podía decidir su propio destino. Cuando salió del ruedo, los aplausos resonaban como una sinfonía. Entre la multitud, la figura de Andrés resplandecía, su expresión reflejaba admiración y respeto. Juan lo buscó con la mirada, y al cruzar sus ojos, ambos comprendieron que su viaje juntos apenas comenzaba. Juan había encontrado su voz, y sabía que su misión ahora era guiar a su hermano. Así, Juan no solo emergió como un héroe ante la multitud, sino como un mentor que trascendería esas mismas inseguridades que lo habían limitado por tanto tiempo. Ese día, había logrado no solo transformar su vida, había interrumpido la antigua narrativa que lo había definido y abierto un nuevo capítulo lleno de posibilidades. De regreso a casa, sintió que su vida estaba en un curso renovado. La superación personal tenía sentido, y en su camino, el eco de su lucha internalizada resonaba como un himno de esperanza. Juan sonrió, sintiendo la liviandad frente a un futuro donde enfrentaría no solo los siguientes toros que vinieran, sino que también, de la mano con su hermano, ayudaría a otros a liberarse de los miedos que los mantenían en sombras. El viaje de Juan había llegado a un faro significativo de transformación, pero en su corazón sabía que el enfrentamiento con el verdadero, furioso, habría de ser un acontecimiento continuo. Cada día, la confianza, la valentía y la voluntad de crecer definirían su trayecto. Y así, mirando hacia el horizonte, ya no había dudas, este era el inicio de una vida construida con valentía, donde el verdadero triunfo era ser auténticamente el mismo.
No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación, suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y de no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y sembrar en motivación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, hacemos la diferencia.